Qué cosa la vida, ¿verdad? Uno cree que ya lo tiene todo planeado, que las cartas están puestas sobre la mesa y de repente, ¡zas!, un giro de 180 grados que te deja sin aliento. Mírame a mí, Patricia, panameña, con casi 50 años a cuestas y todavía me río y a veces suspiro al recordar a esa joven de 28 años que fui. Una madre soltera con una maleta llena de sueños y, para ser honesta, no mucho más. Tenía el fuego caribeño en la sangre y la terquedad del que sabe que no hay plan B, solo el éxito. Y ese éxito, para mí, significaba la prosperidad y la seguridad de mi niño. La decisión de dejar mi tierra, mi familia, mi soleado Panamá, no fue fácil. Fue un desgarro lento, una herida que se abre poco a poco. Recuerdo la última noche, el calor pegajoso, el sonido lejano de las olas y el abrazo de mi madre, que no dijo nada, solo lloró en silencio. Esos silencios, créeme, son los que más pesan. Pero cuando una mira el futuro de su hijo y siente que las paredes del pequeño horizonte panameño se cierran, uno saca una fuerza que ni sabía que tenía, una fuerza primitiva, de leona que protege a su cachorro, mi hijo, mi motor, mi única certeza en aquel momento de temblor emocional. Mis expectativas eran altas, altísimas. Italia, la moda, el arte, la cuna de la belleza. Pensé, allá voy a conquistar el mundo. No a ser la reina de Milán, claro, pero sí a construir un castillo sólido para mi pequeño. Me imaginaba paseando por Florencia, tomando un helado artesanal, con un trabajo decente que me permitiera enviarlo a una buena escuela. Una postal mental que era pura fantasía hollywoodense. La realidad, sin embargo, golpea con la fuerza de un tifón y no pide permiso. El primer año fue de una dureza que aún me estremece. Llegué con mi italiano de turista, ese que te sirve para pedir un cappuccino o preguntar por el Coloseo, pero no para enfrentar una entrevista de trabajo o entender la burocracia kafkiana que te exige un papelito timbrado para conseguir otro papelito. Me enfrenté al laberinto de la residencia, el permiso de soggiorno, las 1000 vueltas que tuve que dar con mi pasaporte y mis documentos de nacimiento, traducidos y apostillados. Cada trámite era una batalla, y cada batalla un nudo en el estómago. Recuerdo las tardes de soledad, la humedad fría que se te mete en los huesos y la sensación constante de ser un pez fuera del agua, agitándose en una pecera demasiado grande. El acento, Dios mío, el acento. Al principio todo era un murmullo rápido, una melodía incomprensible. Intentaba sonreír y asentir, fingiendo haber entendido lo que el dueño del Ultramarinos me había dicho, solo para luego descubrir que me había vendido 10 veces más queso del que necesitaba. Dejé todo atrás, las comidas de mi abuela con sabor a cilantro y ají chombo, el olor a salitre del Pacífico al atardecer, el calorcito humano de mi gente, ese que te toca el hombro y te pregunta cómo estás. De verdad. Había días en que solo quería comprar el primer billete de vuelta. La tentación era un susurro constante, dulce y peligroso. Pero miraba la carita de mi hijo, dormido, inocente, y pensaba, no, Patricia, ni se te ocurra. Esto es por él, tienes que aguantar. La búsqueda de trabajo fue otra travesía. Mi currículum, tan pulcro y prometedor en Panamá, era solo un pedazo de papel más en Italia. Recorrí restaurantes, tiendas, oficinas. Fui a entrevistas donde me miraban con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Panameña, ¿y qué sabe hacer aquí?, me preguntaban, asumiendo que mis habilidades no podían cruzar el Atlántico. Acepté lo que vino. Limpieza de casas por horas. Un trabajo digno, sí, pero agotador y mal pagado, que me obligaba a dejar a mi hijo en casa de una vecina mayor que, aunque dulce, no era mi familia. Me sentía culpable, me sentía fracasada, pero cada billete que ganaba, cada moneda, era un ladrillo en ese castillo que prometí construir. En medio de ese caos, esa neblina gris de la desesperación, apareció la luz. Era el destino, la recompensa por tanta lucha, no sé. Fue en un café cerca de donde alquilé un pequeño apartamento, un cuchitril, pero con una vista decente. Conocí a Marcelo. Ah, Marcelo, un italiano con una sonrisa que te derretía el alma como un sol de verano y unos ojos color miel que te leían el pensamiento.
Él era dueño del café, un hombre que parecía entender el mundo solo con una mirada. Pedí un simple café y terminé quedándome 2 horas luchando con mis preposiciones, pero riendo de verdad por primera vez en meses. Él fue mi ancla, mi primer verdadero benvenuto a Italia. Un acto de bienvenida que no estaba escrito en ningún formulario. Nos enamoramos. Y no un amor de telenovela, no, sino uno de esos amores que te sostienen cuando el mundo se te viene abajo. Me escuchaba con paciencia cuando yo despotricaba contra la burocracia o cuando extrañaba el sabor del sancocho. Me obligó a hablar italiano sin miedo, a cometer errores, a sonar como una niña pequeña aprendiendo a caminar con las palabras. No importa si conjugas mal, amore, lo importante es que hables, que te hagas escuchar, me decía. Me enseñó la verdadera Italia, esa que no sale en las postales, la de los mercados ruidosos donde los vendedores gritan sus ofertas con pasión, la de las nonnas que cocinan para todo el barrio y cuya hospitalidad es inmensa como sus cacerolas, y la magia de tomar un aperitivo al atardecer, con la luz dorada cayendo sobre las fachadas antiguas. Me mostró que Italia no era solo un lugar de arte y moda inalcanzables, sino también un lugar de calor humano, de familia, de la dolce vita en su versión más honesta y cotidiana. Gracias a él y a mi propia terquedad panameña, fui puliendo el italiano. Empecé a entender los chistes locales, las ironías. Pasé de balbucear a debatir, de asentir a poner mi propia opinión sobre la mesa, con el toque picante y directo de una caribeña. Nunca llegué al 100%, no te voy a mentir. Todavía hoy se me escapa alguna conjugación errónea o confundo una preposición, pero logré hacerme entender, a bromear y a defenderme en la calle, en la escuela de mi hijo y en las reuniones familiares de Marcelo, que son un circo de amor y comida. La vida empezaba a sonreírme, el sol volvía a asomarse, no el sol violento de Panamá, sino un sol más suave, más templado, pero igual de acogedor. Había encontrado mi lugar y mi familia postiza. El pequeño apartamento se sintió menos como un refugio temporal y más como un hogar. Mi hijo ya hablaba un italiano perfecto, con un acento que yo envidiaba, y se había adaptado a la escuela con la naturalidad de un niño. Yo, Patricia, la soñadora con una maleta, había logrado más que un empleo, había logrado echar raíces en una tierra extraña. Pero la vida, ya sabes, nunca te deja en paz por mucho tiempo. Cuando crees que ya tienes el mapa completo, viene otro giro. La enfermedad de Marcelo, silenciosa y traicionera, pero esa es otra parte de la historia, una que requirió otra vez de la Patricia fuerte, la que no se rinde, la que sabe que el amor verdadero es una armadura, no solo un sentimiento. Y así sigo, con casi 50, mirando hacia atrás y viendo que esa joven de 28, con todos sus errores y miedos, sentó las bases de la mujer que soy hoy. Una mujer que no conquistó el mundo, pero sí conquistó su propia vida. Y entonces llegó. Una oportunidad que parecía tallada para mí. No era solo un trabajo, ¿sabes? Era la confirmación de que esa joven Patricia, la que cruzó el Atlántico con una fe ciega, estaba en el camino correcto. Una boutique de alta gama con diseñadores reconocidos. El sueño. Sentí un torrente de adrenalina. La adrenalina del que sabe que el sacrificio empieza a dar frutos. La llamada del gerente, su voz grave felicitándome por mi chispa y mi garra, resonó como un himno de victoria. Sentí que todo el esfuerzo, las casas limpiadas, el italiano aprendido a tropezones, las largas noches de estudio, valía la pena. La tienda era un derroche de elegancia. Paredes forradas en seda cruda, espejos biselados que multiplicaban la luz y la ropa. La ropa era arte. Trabajar ahí era excitante, era respirar el lujo, sentir el peso de una tela noble, entender la historia detrás de un corte perfecto. Y las comisiones prometían ser buenas. Significaba, por fin, una estabilidad real, la posibilidad de pagarle a mi hijo una excursión sin calcular cada euro, de invitar a Marcelo a cenar. Era mi trampolín hacia la vida que había visualizado. Pero en todo paraíso hay una serpiente, ¿no?
una que espera pacientemente entre las hojas, lista para envenenar la manzana. En mi caso, se llamaba Carla, una vendedora con años en la tienda, intocable, con una clientela fiel que la seguía como un culto y, más importante aún, con un instinto asesino para las comisiones de ventas. Era alta, rubia, siempre vestida impecablemente de negro, con esa frialdad milanesa que te congela el entusiasmo. Desde el primer día me miró con desconfianza, no con curiosidad, sino con un desprecio apenas velado, con ese aire de «¿Y esta extranjera, con su acento musical y su sonrisa demasiado grande, qué hace aquí?» No me dio la bienvenida, sino que me examinó, me midió como se mide a un adversario en el ring. Recuerdo su primer comentario. «El corte de este vestido es muy particular, Patricia. Requiere clase. No sé si tu estilo lo entienda». Me lo dijo sonriendo, pero el mensaje era tan afilado como una aguja. Al principio pensé que era cosa mía, que la presión de ser la nueva, la forastera, me estaba volviendo paranoica. Le resté importancia. «Será el estrés», me dije. Pero no, su táctica era sutil, casi invisible a los ojos de un gerente ocupado, pero era implacable. Eran comentarios sutiles sobre mi manejo de la clientela de alto nivel. «¿Estás segura de que entendiste lo que quería la señora Bianchi?» Era su forma de olvidar informarme sobre las promociones cruciales de la semana, dejándome fuera de juego cuando un cliente preguntaba por un descuento. Y lo peor de todo, su habilidad de ninja para apropiarse de clientes que yo ya había atendido, interrumpiendo con una ayuda innecesaria para luego cerrar la venta y quedarse con la comisión. Era un acoso laboral silencioso, pero constante. Una guerra de guerrillas que se libraba entre percheros de seda y vitrinas brillantes. Temía que yo le quitara sus comisiones, sus ingresos, su corona de reina de la boutique. Yo era joven, fresca y venía con ganas de comerme el mundo, con la necesidad de vender, con el fuego caribeño de la persuasión. Ella lo vio como una amenaza directa a su bolsillo, a su estatus, y en ese ambiente de lujo frío, el dinero era la única religión. La ironía era que, mientras yo buscaba dignidad y estabilidad, ella veía solo una competidora a la que había que neutralizar. Lo peor, y lo que más la enfurecía, es que mi desempeño era bueno. La gente, la buena gente, me quería. Tal vez era mi calidez, mi forma de hablar con las manos, o mi honestidad al decirles si algo les quedaba bien o mal, que conectaba con los clientes. Vendía. Y eso era peor que cualquier otra cosa para Carla. Ver mi nombre subir en la lista de ventas era como echarle gasolina a su resentimiento. El ambiente se volvió tóxico. No era solo la presión de las ventas, era la presión de la vigilancia constante. Cada mañana, antes de cruzar esa puerta de cristal esmerilado, sentía una opresión, un nudo frío en el pecho que me dificultaba respirar. Tenía que prepararme mentalmente para su siguiente ataque, para su próxima puñalada verbal. Las noches se poblaron de insomnio, de rumiar conversaciones, de ensayar defensas que nunca usaba. La sonrisa de antes, esa que conquistó a Marcelo, empezó a desvanecerse, a ser una mueca forzada. Mi energía se drenaba. En casa me volvía silenciosa, irritable con mi hijo y distante con Marcelo, sin querer llevarle mis problemas de trabajo. Un día la cuerda se rompió. Fue en medio de una discusión absurda. Un cliente español había entrado, y yo, por hablar su idioma, lo atendí inmediatamente. Carla llegó, me empujó sutilmente a un lado y dijo, con su italiano perfecto, «Permiso, cariño, pero la señora Pérez es mi clienta fija. La atiendo yo». Le señalé que él era el señor López y que no la conocía. Ella se rió, una risa seca, despectiva, y murmuró, «Siempre tan impetuosa, Patricia. Aprende tu lugar». En ese momento algo dentro de mí hizo «¡Basta!». No fue un grito ni un llanto externo frente al cliente o a Carla. Fue un colapso interno, una desconexión. Sentí un zumbido en los oídos. La sangre me abandonó la cabeza. Me disculpé. Caminé torpemente al pequeño baño de empleados y caí de rodillas. No me desmayé por completo, pero fue un colapso interno.
El mundo se puso negro y solo sentía el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Me quedé ahí, acurrucada, temblando incontrolablemente, incapaz de moverme. Tuve que pedir ayuda. Me sacaron de allí casi a rastras y me llevaron al hospital más cercano. El médico fue claro, directo, sin adornos. Ataque de ansiedad recurrente provocado por el estrés laboral. Me miró con esa severidad médica que no admite excusas. Señora, si sigue así, esto no tendrá un buen final. Su cuerpo ha dado la alarma. Me dio una receta para tranquilizantes, pero sobre todo una orden: detenerse. Fue en esa cama de hospital, con el olor a desinfectante y el silencio frío, donde tomé la decisión más difícil y egoísta que pude haber tomado en ese momento, pero la más necesaria para mi supervivencia, para la supervivencia de una madre y mujer. Pedí un tiempo de baja. Necesitaba aire, no una brisa, sino un vendaval que limpiara ese aire tóxico que respiraba. Necesitaba recuperar a la Patricia, que se había perdido entre telas de seda, cifras de venta y la mezquindad venenosa de una mujer. Un año de baja significaba volver a la precariedad, a los trabajos esporádicos, a la incertidumbre económica. Significaba un paso atrás gigante. Pero ¿a qué precio estaba avanzando? Al precio de mi salud mental, de mi paz, de mi capacidad para ser una madre presente. No podía permitirlo. Marcelo me apoyó incondicionalmente. «Perderás dinero, amore mío», me dijo, «pero no te perderás a ti misma. Yo te sostengo. Como tú me has sostenido a mí, el dinero se recupera, la salud no». Sus palabras fueron mi salvavidas, su amor, mi escudo. Dejar la boutique fue como escapar de una cárcel dorada. El camino de la recuperación, sin embargo, fue largo. No se trata solo de dejar el lugar de estrés, es de desaprender el miedo. Las primeras semanas de baja fueron tediosas. El simple sonido de un teléfono sonando me provocaba taquicardias. Soñaba con Carla. Tuve que empezar de cero mi relación con el trabajo, con el éxito y con la ambición. Entendí que la conquista de mi vida no significaba tener un título lujoso, sino tener paz. Tuve que ir a terapia, a lidiar con las heridas invisibles que la maldad ajena había dejado. Aprendí a decir no, a establecer límites, a valorarme no por mis comisiones, sino por mi persona. Descubrí que el verdadero lujo no estaba en las telas de seda, sino en la tranquilidad de un café por la mañana sin sentir el pánico. Y así, poco a poco, la Patricia de antes empezó a asomar la cabeza. El sol, de nuevo, acogedor, volvió a calentar mi espíritu. Había perdido una batalla, la laboral, pero había ganado la guerra más importante, la de mi propia vida. El regreso al infierno y la salida triunfal. Paso un año volando, lleno de terapia, de esa sanación lenta que no se ve, pero que se siente en cada fibra. Un año lleno de paseos con mi hijo por los parques italianos, de cenas tranquilas con Marcelo y de la reconstrucción, ladrillo a ladrillo, de mi autoestima. Había invertido en mí, había aprendido que mi valor no estaba en lo que vendía, sino en cómo me sentía al despertar. La ansiedad se había calmado, convertida ahora en una cicatriz que me recordaba de lo que era capaz de sobrevivir. Cuando me sentí fuerte para volver, realmente lista para enfrentar el toro por los cuernos, con mi armadura psicológica bien ajustada, la vida me tenía preparada una broma de pésimo gusto, de esas que te hacen dudar de la justicia del universo. Al volver a la tienda, con mi sonrisa ensayada, lo primero que vi fue un rostro familiar y nefasto. ¿Adivinen quién estaba sentada en la oficina de la gerencia con un nuevo escritorio, un teléfono más grande y aires de encargada? Sí, Carla. Mi pesadilla, no solo de vuelta, sino con un flamante título y más poder que nunca. Sentí que el mundo se me venía encima otra vez. El nudo frío regresó a mi estómago con la velocidad de un rayo. ¿Cómo era posible? Me preguntaba con una rabia sorda. ¿La empresa no había visto su toxicidad, su historial de crear ambientes de trabajo insoportables? O peor aún, ¿simplemente no le importaba? La respuesta, tristemente, era la segunda. En el frío mundo de las ventas, la ambición sin escrúpulos a menudo es premiada como determinación.
Ella había sabido vender su imagen como la única capaz de mantener el orden y las cifras, aprovechándose de la ausencia temporal del antiguo gerente. Los siguientes meses fueron un infierno cuidadosamente orquestado. Carla, ahora mi jefa directa, se encargó de hacerme sentir mi regreso como un castigo. Tareas imposibles asignadas a última hora. Cambios de horario sin previo aviso que desbarataban mi organización familiar. Críticas destructivas disfrazadas de retroalimentación delante de las clientas. Patricia, esa forma de atar el pañuelo es demasiado caribeña. Aquí somos más sobrias. Cada día era una pequeña tortura psicológica. Yo solo aguantaba. Aguantaba por la estabilidad que tanto me había costado, por mi hijo, por no darle a Carla la satisfacción de verme rendida después de todo lo que había luchado. Lo irónico era que, mientras su veneno me atacaba, yo me mantenía firme. La nueva Patricia, la de la terapia, ya no se desmoronaba. Escuchaba sus críticas, asentía con frialdad y las ignoraba. Había aprendido a despersonalizar su maldad. No era yo, era ella y su inseguridad crónica. Y de repente el universo, o quizás el Dios de los ambientes laborales saludables, dijo: «Ya es suficiente, Patricia». Carla renunció. Se fue dejando tras de sí un rastro de perfumes caros y papeles revueltos, porque le ofrecieron un puesto de mayor rango y mejores comisiones en una tienda de la competencia. Para ella, el dinero y el estatus eran el único barómetro de la vida. La alegría que sentimos en el equipo fue indescriptible. Fue una euforia silenciosa, una explosión interna de alivio. Mis compañeras, que habían sufrido en silencio sus desplantes, sus humillaciones veladas y sus traiciones de comisiones, y yo, nos unimos en un abrazo de liberación. Se sentía el aire más limpio, el peso de una losa se había levantado de la tienda. Juntamos dinero, hicimos una colecta secreta y le compramos un bolso de marca, irónico, como regalo de despedida. Se lo dimos con una sonrisa falsa, casi de muñeca, que ocultaba una felicidad genuina, explosiva. Era una celebración que solo nosotros entendíamos. «Adiós, y que te vaya muy lejos», pensamos a coro, mientras la veíamos marcharse con su ego intacto y su maleta de diseñador. Pero la felicidad, ¡ay! La felicidad a veces es fugaz y traicionera. Apenas un mes después de que celebrábamos su partida con una pizza clandestina en el almacén, Carla volvió. La habían despedido de su nuevo trabajo. Aparentemente, su personalidad conflictiva, su necesidad de pisotear a los demás para brillar y su incapacidad para trabajar en equipo no habían sido bien recibidas en el ambiente más estructurado y exigente de la otra empresa. Habían descubierto su verdadero yo en menos tiempo del que le tomó a mi sistema nervioso colapsar. Y como no había reemplazo inmediato para el área de clientela más exclusiva y ella conocía el negocio al dedillo, la tienda la recontrató, quitándole, eso sí, el cargo de encargada y devolviéndola a su puesto de vendedora regular. Fue como una película de terror donde el monstruo siempre vuelve, inmortal e incansable. La tensión era palpable. El ambiente se convirtió en una olla a presión donde el vapor era el resentimiento. Los cuchicheos, los ojos en blanco, la aversión generalizada. Sabíamos que su regreso era temporal, una solución de emergencia de la gerencia, pero cada día era una batalla campal, llena de veneno, de resentimiento y de esa sensación de injusticia que te carcome. Yo, sin embargo, era otra Patricia, no la de hace un año que colapsaba. La terapia, el amor inquebrantable de Marcelo y la distancia de la baja me habían dado una coraza emocional. Ya no luchaba contra ella. Yo era indiferente. Su presencia no me definía. Entendí que mi camino ya no estaba allí. Había agotado todas las lecciones que esa tienda podía darme, buenas y malas. Empecé a buscar activamente. Ya no era la joven que se conformaba con lo que venía, con la primera oportunidad. Sabía lo que valía, mi bilingüismo, mi experiencia internacional, mi tenacidad. Preparé mi currículum con una confianza que no sentía desde Panamá.
Lo envié a lugares diferentes, a industrias sanas, lejos de la moda, lejos de Carla, lejos del olor a lujo y resentimiento. Y, como la vida suele recompensar a los que se atreven a volar, no tardó en llegar. Conseguí una mejor oportunidad laboral en una empresa completamente distinta del sector de la consultoría, con un ambiente que se sentía genuinamente sano, donde mi experiencia y mi bilingüismo eran valorados como un plus, no como una rareza. La mañana de mi renuncia fue épica. Entré a la oficina de la gerencia, presenté mi carta y anuncié mi partida. Luego, caminé hacia Carla, que estaba ordenando unos vestidos con su habitual aire de superioridad, y la miré a los ojos. No le dije una palabra vengativa, solo le ofrecí una sonrisa real y triunfal. Adiós, Carla, ha sido una experiencia. Ella me miró y por primera vez vi una punzada de algo que no era desprecio, tal vez envidia o tal vez el reconocimiento de que había perdido no una batalla de ventas, sino la guerra por mi espíritu. Renuncié sin mirar atrás. Salir de ese ambiente fue la mejor decisión de mi vida profesional y, sobre todo, personal. Había salido de un infierno por segunda vez, y esta vez había encendido mi propia luz para guiarme a un paraíso real, el de la paz y el respeto por mí misma. Y ese, amiga mía, es el lujo más grande de todos. Hoy, con mi vida más estable, mi hijo crecido y Marcelo a mi lado, miro hacia atrás y entiendo que esa etapa fue una lección brutal de resiliencia. Y es por eso que tengo que hablarles a ustedes, a las mujeres que pueden estar pasando por una situación similar. Si estás en un trabajo donde sientes que tu alma se marchita, donde el miedo te paraliza antes de cruzar la puerta, donde una compañera o un jefe te está haciendo la vida imposible por envidia, miedo o inseguridad, por favor, escúchame bien. No te calles, habla, documenta todo, busca a recursos humanos, a un sindicato, a un terapeuta, nombra lo que estás sufriendo. Es acoso laboral, es mobbing, no es tu culpa y no tienes por qué aguantarlo. La salud mental es tan vital como la física. Yo tuve que llegar al colapso y no quiero que te pase a ti. Si no funciona, sal de allí. No te aferres a un sueldo si te está costando la paz. La estabilidad emocional no tiene precio. Sé que da miedo. Yo era una madre soltera en un país extranjero y el miedo era mi sombra. Pero te prometo que al otro lado de esa puerta hay una mejor oportunidad esperándote, una donde tu talento será valorado, no reprimido. Mereces un entorno donde puedas florecer, no uno donde te marchites. Tu valor no está atado a tu puesto de trabajo. Tu felicidad es tu mayor comisión. Así que, si mi historia te ha resonado, si has pasado o estás pasando por esto, quiero que sepas que no estás sola. Las mujeres latinas somos fuertes, bravas y tenemos un instinto de supervivencia que rompe barreras. Úsalo. Y para seguir esta conversación, para compartir historias y consejos, te invito a que te unas a la comunidad que estoy construyendo. Si te sientes identificada con mi historia y te gustaría escuchar más historias reales, suscríbete a mi canal de YouTube. Buscamos inspirar. Recuerda activar la campana para notificaciones. Hasta la próxima.